Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Los discípulos de Jesús quedaron absolutamente asombrados cuando escucharon a su propio maestro profetizar en muchas ocasiones las crueles persecuciones que padecerían por causa de su nombre. Lo mencionó en sus sermones así como en sus parábolas. De ser testigos de la persecución y crucifixión, pasaron a ser ellos mismos los perseguidos y encarcelados por el Sanedrín judío, el cual terminó lapidando a quien se convertiría en el primer mártir del cristianismo, Esteban. La guerra estaba declarada. El caballo bermejo del segundo sello del Apocalipsis, así como el mensaje enviado a la iglesia de Esmirna, predecían ya de manera firme el sangriento exterminio de los cristianos a manos del Imperio Romano, las cuales iniciaron con el emperador Nerón en el año 67. Hoy presentamos Nerón y el incendio de Roma, episodio 3. Noten una cosa para que entendamos bien cómo fue que se dio la cosa. Ojo a este análisis. Una vez que los líderes religiosos de los judíos estuvieran oficiando, se convertían de manera automática en lacayos de Roma. Hircano, por ejemplo, quedó como sumo sacerdote nombrado por el mismo general Pompeyo, quien al mismo tiempo nombró a Marco Licinio, el romano con más plata en ese tiempo, y a Cayo Julio César, lo que conocemos como el primer triunvirato. Julio César es el que va a emprender la conquista de las Galias, y es de ahí, de la incursión de las legiones de Julio César en los territorios galos, de las experiencias vividas por los galos por esas incursiones romanas, es de donde se van a inspirar René Goscinny y Albert Uderzo para crear el supercómic que narra las aventuras de Asterix y Obelix. Oiga, ese es mi favorito por todos los tiempos de la vida, Asterix y Obelix. Yo he aprendido mucho con esa novela gráfica. En los años que siguieron surgen en el camino Marco Antonio, que es el eterno amor de la reina egipcia Cleopatra. También va a surgir Octavio, Lépido, entre otros. Entonces vamos a tener al emperador y al gobernador de Judea, que lo pone Roma sobre su estado vasallo. O sea, cuando Roma se le enfrente al cristianismo, estamos hablando de nada más y nada menos que la superpotencia para este momento de la historia. Y es que va a ser un enfrentamiento depredador, y la cosa se nos va cocinando de la siguiente manera. Cuando el cristianismo se está levantando de esa forma tan pura y armoniosa, acuérdense de aquella, la primera comunidad apostólica cristiana que exalta el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien aquella población negó, condenó y crucificó. Cuando estos pioneros llenos del Espíritu Santo hagan el llamado a aceptar al verdadero Dios, Cayo Calígula, que ya para esos días es el emperador de Roma, se convierta en el primero de todos los emperadores en promover su propia adoración. Es Cayo Calígula, el emperador que por primera vez propone que sea adorado él mismo. ¿Cómo les parece la jugada tan estratégica de este tipo? Por eso es que van a surgir las primeras fricciones entre el cristianismo y el imperio. Los cristianos no reconocen como Dios al César, al emperador, al procurador romano. No reconocen a nadie
a nadie que no sea Jesús. Y como ya los cristianos, sí, el Sanedrín judío, a los cristianos les habían matado su primer mártir, la asamblea del Sanedrín, su primer mártir, que fue Esteban en el año 34, se va a venir una ola de martirios conspirados entre los judíos y Roma. Mejor dicho, como una especie de limpieza, precisamente por aquellos años en los que se da el dominio de Calígula, que fue entre el año 37 y el 41. Bueno, pilas ahí con el análisis, no se vayan a perder, porque aquí el hilo es muy débil. No fue sino hasta 10 años después de la muerte de Esteban que el entonces gobernador de Judea, Herodes Agripa, congraciado con los judíos, lo que hace suscitar una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe certero, y lo hace contra los líderes. Fíjate, el dirigente de la iglesia por aquellos días, por los días que te estoy contando en estos momentos, era Jacobo el Mayor, o dicho de otra manera, el apóstol Santiago. Ese fue el primer dirigente de la iglesia cristiana luego del concilio de Jerusalén. Yo no sé de dónde sacaron más adelante que fue Pedro. Oiga, nos falta un poquito de historia. El primer dirigente de la iglesia nombrado en un concilio, que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia del cristianismo, de la iglesia cristiana, el primer líder que eligen es a Santiago o a Jacobo el Mayor. Pues resulta que él cae muerto en esos días. Eso pasó en el año 44, siendo el emperador Claudio, el famoso Claudio, al que la BBC le sacó tremenda serie por allá en los 70, en los 80. ¡Wow! Que eso, mejor dicho, impactó a las masas. Santiago es decapitado en Jerusalén y el acusador que lo vendió tuvo un peso de conciencia tan inmenso que fue hasta el sitio mismo de la ejecución de Santiago y cayendo a los pies del propio Santiago, llevado del arrepentimiento, le pidió perdón. Y por el testimonio de este apóstol, su acusador, también en ese momento, profesa públicamente ser cristiano y le vuelan la cabeza en el acto también, empezando así una larga lista de enemigos del cristianismo que terminan convirtiéndose en cristianos. Y a los segundos de haberse convertido en cristianos, de profesar esa fe, pues se terminan convirtiendo mártires porque en el acto los van a matar. Mira cómo era la cosa en esos días. Mira cómo se fue cocinando, cómo se fue armando la bola de nieve para que oficialmente luego se terminara decretando una política de exterminio oficial por parte del Imperio Romano en contra de los cristianos. O sea, así fue como empezó la cosa, por una coalición que van a tener los judíos con los romanos. Los judíos van a perseguir abiertamente a los cristianos, luego van a ser los romanos los que van a terminar persiguiéndolo. Pero mira los primeros pasos de la persecución, cómo se fue dando. Entonces, imagínate, matan al líder, al principal de la iglesia cristiana, que era Santiago. Mientras tanto, Pedro y Marcos están prisioneros para estos días. ¿Se acuerdan de Felipe? Bueno, Felipe es azotado, echado en la cárcel y finalmente crucificado en Heliópolis. Mateo, el cobrador de impuestos, lo van a matar con una alabarda en la ciudad de Nadaba. Oye, o sea, Mateo va a tener una muerte fea, una muerte espantosa. No, tú, esta gente, de este punto en adelante, o sea, lo que se van a venir es unos martirios de la más cruda y lesa humanidad contra estos seres humanos. O sea, para que te des cuenta cómo a estas alturas, en ese entonces, que no existía la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, cómo la vida no valía nada y cómo la acababan de una manera tan terrible, tan carnicera, pues como si estuvieran acabando quién sabe qué, porque a los animales se les sacrificaba así. Y es en medio de toda esta situación que ya se empezaba a poner tan terrible que nos cae encima el régimen del terror. Se nos levanta en Roma un nuevo emperador, Nerón.